Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chris Núñez, soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Bienvenido a este video que se titula ¿Cómo validar mis emociones para que los demás no las pasen por alto? Si te gusta el contenido de este canal, te invito a que te suscribas, a que lo compartas en tus redes sociales para que llegue a más personas. Y bueno, si tú consideras que este contenido es valioso, eso es, digamos, el mayor favor que me puedes hacer para tener la máxima difusión. Vamos a ver cómo validar las emociones en una técnica de solamente 5 pasos. Espero que este video te guste. Paso número 1 para comenzar a validar mis emociones. Este consiste en darme cuenta de mi individualidad. No hay una forma correcta o incorrecta de sentir las cosas. Nosotros sentimos de la forma en que solamente nosotros podemos hacerlo. No hay una forma que sea la forma obligatoria, la forma normal de sentir las cosas. Normalmente lo que termina haciendo las personas que nos critican al momento de que consideran ellos que nuestra experiencia o nuestra forma de sentir o de reaccionar es exagerada, tienden a utilizar su propia experiencia para hacer esta crítica, y aunque lo hacen, digamos, de buena forma o de buena manera incluso, o con las mejores intenciones, pues muchas veces su experiencia es bastante limitada, se limita a las pocas personas con las que ellas verdaderamente conviven este tiempo, que puede ser su familia, pueden ser algunos amigos muy cercanos, pero en realidad es poca la cantidad de personas con las que te están comparando. Entonces, cuando ellos se limitan a esta cantidad de personas, bueno, es muy fácil decir, bueno, si una persona se está saliendo de lo que ellos consideran normal, pero esto para nada hace que tu forma de sentir sea inválida o sea incorrecta o exagerada. Eso sí, hay formas de reaccionar dependiendo de cómo me estoy sintiendo que pueden ser más sanas unas que otras, pero lo primero es darme cuenta de esa individualidad y que yo soy ese filtro. Yo decido si esa forma en la que yo estoy reaccionando en base a lo que siento es satisfactorio para mi vida o si no lo es. No debo de tratar de poner el juicio de las demás personas, que ya vimos es bastante limitado. Paso número 2. Evitar el engaño de la empatía. Hay que darle un respiro a las demás personas. No es su culpa no poder ser empáticos. En nuestra cabeza, nuestras capacidades cognitivas, existe una capacidad que nos permite interpretar o nos permite generar otras mentes, es decir, de alguna forma hacer suposiciones de cómo se deben de sentir esas otras personas, pero siempre en base a nuestro propio juicio, a nuestro propio criterio. Entonces, a pesar de que yo puedo ser empático hasta cierto límite para interpretar las cosas de la forma en la que los otros lo van a hacer, esto siempre es muy limitado y se reduce a algunas ciertas situaciones o ciertas y se reduce a ciertas emociones o ciertos y se reduce a ciertas emociones siempre limitadas por la experiencia propia. Es imposible que una persona pueda interpretar, pueda asumir, pueda pensar, pueda sentir de la forma en la que lo hago yo. Desde ese punto de vista, a pesar de las mejores intenciones de mis familiares y amigos por tratar de ser empáticos, ellos no pueden percibir las cosas de la forma en la que yo lo hago. E incluso si yo tuviera un hermano gemelo que esté aquí al lado, su cerebro simplemente no está configurado de la misma forma en la que lo hizo el mío, y en base al contexto y a la experiencia, pues nosotros estaremos también interpretando las cosas de una forma distinta, y eso nos lleva a sentir de una forma distinta. Entonces, no es culpa de las demás personas no poder ser empáticas, es que esa empatía tiene un límite. En este sentido, mi perspectiva de la vida es única. Por eso, cuando un artista, por ejemplo, muere, sus obras suben de precio, porque nunca nadie va a poder interpretar el mundo de la forma en la que esta persona lo hacía. Así ocurre para todas las personas.
Es como una huella digital. Dicen que las huellas digitales son todas diferentes. Bueno, así como la huella digital es diferente, nuestro cerebro y sus funciones son diferentes. Por supuesto que hay patrones y hay similitudes entre unas y otras, pero cada uno posee esa individualidad tanto en su estructura como en su función. Y no podemos esperar que las demás personas tengan o interpreten las mismas cosas, a pesar de que sean las mismas cosas, de la forma igual a la que lo hago yo. El paso número 3 es aceptar la forma en la que yo vivo y siento mis emociones. Esto quiere decir que tengo que aceptar las consecuencias que hayan tenido para mí, para mi vida, la forma en la que yo sentí y me dejé vivir esas emociones. Tanto las consecuencias que hayan sido positivas como las consecuencias que hayan sido negativas. Asimismo, las otras personas entonces no están obligados simplemente a ellos a aceptar la forma en la que nosotros nos sentimos. Ellos podrán tomar las decisiones de si quieren estar ahí con nosotros o también deciden alejarse. Pero esto es parte de vivir con las consecuencias. Vivir con las consecuencias de mis emociones también implica hacerme responsable de ellas y de si dañé, bueno, reconocerlo y aceptarlo y disculparme. Y si no estoy dañando a los demás, entonces darme cuenta que esas emociones para mí pueden ser satisfactorias en este momento. El paso número 4 es evitar 3 cosas. Evitar el control, evitar la justificación y evitar la represión. Mucho se nos habla acerca del control de las emociones. Propiamente este control es como una especie de ilusión. No podemos tener el control de la forma en la que nos sentimos. Es como si yo me subiera a un automóvil y va manejando a un exceso de velocidad, vamos a decir, 150, 180 kilómetros por hora, y el conductor que va manejando me diga, no te pongas nervioso. Eso no es posible, ¿sí? Yo puedo manejar en cierta medida mis reacciones frente a las emociones, pero las emociones en sí mismas no es un control total el que yo puedo tener. Entonces hay que evitar pensar que este control total de la forma en la que yo me siento es una situación posible y una situación que yo esté buscando. La otra situación que debo de evitar es reprimir estas emociones. Hay personas que tratan forzosamente de obligarse a no sentir las emociones, a no dejarse vivir las emociones, es decir, se niegan su derecho a estar enojados, a estar tristes, a estar molestos, y entonces lo que empiezan a hacer es reprimir esas emociones. Esto a lo único que los lleva es a posteriormente sentirse insatisfechos de la forma en la que están viviendo y también a llegar a agredir, por ejemplo, a las demás personas. Se sienten insatisfechos porque no se dejan vivir esta experiencia que nos hace humanos. La tercera cosa que debo de evitar es justificar mis acciones solamente porque yo me siento de determinada forma. Hay personas que dicen, yo me siento o yo soy muy enojón. Y entonces las demás personas se tienen que ver obligadas, o pareciera que las queremos obligar a que se tienen que aguantar la forma en la que nosotros sentimos. Y entonces no se trata de eso, no se trata de que yo deba de justificar mis acciones impulsivas y poco sanas con el pretexto de que así me siento. La emoción no me obliga a mí a actuar de determinada forma. Es decir, yo puedo sentirme muy enojado y no por eso voy a agarrar esta mesa y la voy a aventar o voy a golpear el micrófono. No se trata de eso. De la misma forma, así como la tristeza a mí no me obliga a quedarme acostado en el sofá sin hacer nada durante todo el día, las emociones no dominan la forma en la que nosotros nos comportamos. En lugar de tratar de controlar, de justificar, de reprimir nuestras emociones, a lo que se invita es a poder expresarlas, pero de una forma sana, de una forma plena, de una forma en la que yo no dañe ni a los demás ni a mí. El paso número 5 y último paso de esta técnica es empezar a dar pequeños pasos para desengancharme de las cosas. Se trata de que yo pueda expresar de forma asertiva la forma en la que yo me estoy sintiendo, a pesar
de que haya enojo, a pesar de que haya molestia, a pesar de que haya frustración, tristeza, cualquier emoción. Se trata de que yo pueda expresarla siempre de forma asertiva. Si tú quieres saber un poco más de cómo comunicarme de forma asertiva, hace tiempo ya subí un video sobre este tema que te voy a dejar en la descripción para que tú sepas cómo me debo de comunicar o cómo puedo empezar a comunicarme de forma asertiva. Si ya acepté que me siento de determinada forma, también darme cuenta de que esa emoción no me obliga a mí a actuar como una persona que no tiene dominio de la forma en la que se está comportando. Es decir, mis emociones no me obligan a mí en ningún sentido a comportarme de manera irracional, a comportarme de manera agresiva, a comportarme de manera insana con las demás personas que están a mi alrededor. Ellos no tienen por qué aguantar este tipo de situaciones solamente porque yo me dejo enganchar de estas emociones que yo estoy teniendo, y entonces creo que eso justifica la forma en la que yo me siento. Entonces hay que reconocer que la forma en la que yo me siento es válida, pero tengo que empezar a dar pequeños pasos para comportarme de una forma sana y expresarlo adecuadamente sin dañar a los demás y a mí, como ya habíamos dicho acá. Dar estos pequeños pasos para evitar el engancharse con las emociones también significa una cosa, significa que no tienes que fingir ser una persona que no eres. Es decir, no se trata de que yo estoy sintiendo enojo y entonces voy a fingir que soy una persona alegre, que soy una persona feliz, que eso que tú me estás diciendo no me importa, o eso que está pasando no me afecta en absoluto. No se trata de que finjas, se trata de que con esa emoción tú te comportes como esa persona que te gustaría llegar a ser. No como alguien más, sino como la mejor versión de ti mismo. Muchas gracias por haber visto este video. Si llegaste hasta aquí, ya tienes los 5 pasos para empezar a validar mis emociones y que los demás no las pasen por alto. Nos vemos como cada semana en un próximo video de este canal. Espero que te suscribas y nos vemos pronto.